Bueno, hermanos, el tema de esta noche dice paneles indicadores. Filipenses 3:18 dice, algunos hombres han estado encubiertamente y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en realidad, hermanos, cuando nosotros vivimos una vida cristiana encubierta, que verdaderamente no estamos dando a conocer a ese Dios verdadero, entonces dice que estamos, ¿qué? Negando a Jesús, de una u otra forma, pero lo estamos negando. Se cuenta la historia que hace unos 15 años Sebastián era un joven estudiante y creyente de la palabra de Dios. A este joven le gustaba ir los fines de semana a su casa. Siempre viajaba en tren, le gustaba compartir con las personas que habían en el tren. Y toda oportunidad que él tenía para hablar de Jesús, entonces dice que él hablaba porque reconocía que tenía un gran Salvador personal y un verdadero amigo. Así debemos nosotros tener a nuestro Dios, como ese verdadero Dios personal y amigo de cada uno de nosotros. Cierto día dice que después de una conversación que llevaban ellos en el tren, la persona o el amigo con que él viajaba, dice, le hace la pregunta a él, Sebastián, ¿recuerda las atrocidades de ex Yugoslavia? ¿No cree que se trataba de una guerra auténtica de religión? Le preguntó él. Así que dice, sin embargo, este joven dice que pensaba que los occidentales se habían vuelto tolerantes. O sea, él pensaba dentro de sí que se habían vuelto tolerantes, pero que viendo la guerra de Yugoslavia, de la guerra de religiones, él ya tomaba otra actitud. Dice, no, que aunque él quisiera creer en las cosas espirituales, por culpa de los cristianos, muchas veces no lo creía. Miremos, hermanos, entonces, hasta dónde puede una persona llegar a ser un estorbo dentro de la vida espiritual, si no estamos verdaderamente siendo esos paneles indicadores delante de Dios. Esta última frase que este joven le comentó a Sebastián, dice que era precisamente lo que Sebastián estaba esperando que el muchacho le hablara para él poder continuar de hablarle del mensaje. Entonces le dice, sí, es una pena que en realidad hayan personas que llamándose cristianos niegan a Cristo y sus enseñanzas de Cristo. Es que a él le parecía muy difícil una cosa de estas. Por eso dice, hermanos, en Lucas 6, 27 y 28, dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Porque él vio la guerra que se estaba llevando allí, que era directamente entre cristianos. Entonces, aquí es donde nos viene hablando la importancia de cómo nosotros tenemos que, dice, amar a nuestros enemigos y bendecid a los que os bendicen, a los que os maldicen. También la Biblia nos habla en Romanos 12, 17, hermanos. La Biblia dice, no paguéis mal por mal, ¿cierto? Los que ponen en práctica, hermanos, esta regla, dice que son verdaderos cristianos delante de Dios, no pagando mal por mal a otro. Miremos que la cuestión, hermanos, como cristianos,
No es que nosotros seamos cristianos tan solo porque baste ser bautizados o por ser personas honestas. No, dice que es indispensable reconocernos culpables ante Dios y reconocer que necesitamos de un verdadero estado, o sea, que reconozcamos el verdadero estado de pecado, perdón, en que hemos nosotros entrado para que en realidad lleguemos a ser esos verdaderos cristianos que Dios quiere que seamos. Entonces, miremos, hermanos, que de esa manera es como podemos entender hasta dónde podemos profundizar nosotros como cristianos. Es necesario creer, hermanos, que Jesús se entregó en la cruz y que sufrió en mi lugar el juicio que yo merecí. Y que si Dios como nuestro creador hizo tanto por cada uno de nosotros, lo menos que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es cada día llevar una vida de obediencia delante de Dios. Cada día crecer en nuestra vida espiritual, que nuestra vida cristiana sea verdaderamente algo que se vea, que seamos esos verdaderos indicadores que Jesús ha pasado por nuestras vidas. En 2 Corintios 3:3, la conversación continúa en el tren. Sebastián recordó a sus compañeros que Jesús nunca propuso creer en los cristianos para ser salvos. O sea, le hizo ver que lo que él estaba pensando era un error, porque pues entre los seres humanos podemos tener muchas fallas, pero que nosotros no tenemos que creer en los seres humanos porque Dios no nos llamó a que creyéramos en otro ser humano, sino verdaderamente ¿en quién? En Cristo Jesús como nuestro Redentor y Salvador. Es en Él en quien tenemos que confiar. Es a Él a quien tenemos que mirar. No tenemos por qué mirar a mi hermano en la viva, sino mirar a Cristo. Los cristianos, los verdaderos discípulos, hermanos, aquellos quienes verdaderamente su vida cristiana no se reduce simplemente a una práctica externa, sino algo interior, algo que nazca de su corazón, ser una persona obediente delante de Dios, reconociendo que Él hizo tanto por mí, es de la única manera, hermanos, que llegamos a ser paneles indicadores. Es de esa única manera como verdaderamente nos estamos mostrando como verdaderos cristianos. De esa manera estamos dando a conocer a quién, a Jesús. Es lamentable, hermanos, que un panel esté torcido, descolorido, ladeado, no está dando el informe correcto que tiene que dar, porque un panel tiene que estar visible para que la persona sepa qué es lo que se está indicando allí. ¿Sí o no? Así que cuando en realidad nosotros tenemos a Jesús en nuestros corazones, debemos ser personas que se lea en nuestras vidas que estamos indicando el destino señalado a Jesucristo. Lo que el hombre en realidad hoy en día necesita, hermanos, y lo que en realidad el Señor se propone, no es un cristianismo de imitación, porque nosotros no tenemos que ponernos a imitar a otra persona. Nuestro cristianismo en realidad consiste no en copiar la conducta de otra persona, sino en la fidelidad que cada cual debemos tener delante de Dios. En eso consiste llegar a ser esos verdaderos paneles que Dios quiere que seamos. Indicadores que verdaderamente demos a conocer que Jesús está en nuestras vidas. El auténtico cristianismo, hermanos,
es el resultado de un cambio interior que se produce en un hombre cuando ha tenido un encuentro personal con Cristo. Es de la única manera que nosotros podemos ver ese verdadero cambio en una persona, cuando ha tenido un encuentro personal con Cristo y ha permitido que la vida de él se esconda en Jesús. Entonces, de esa manera, dice, vamos a ser esos verdaderos, auténticos cristianos que Dios quiere que seamos. Que el Señor nos permita, hermanos, y podamos comprender la importancia de lo que Dios nos está diciendo aquí. Dice, a partir de ahí, la vida del creyente, hermanos, toma una nueva dirección, nos dice la hermana Elena de White, porque damos la espalda a cierta dirección en la que nosotros íbamos para verdaderamente seguir otras, que en el caso de nosotros sería seguir a Cristo. Esa es la dirección que nosotros debemos de tomar como esos verdaderos cristianos que somos. En cierto modo, hermanos, es un cambio así como sucede en la vida, como sucedió por decir en la vida de los creyentes cuando el apóstol Pablo dice que les habló a estos dirigentes hace 2000 años. Dice, ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así tenían que ser ellos, convertirse a ese Dios verdadero. Hermanos y amigos, en esta noche lo que más interesa es reconocer qué clase de paneles indicadores somos nosotros. Si somos esos paneles invisibles, escondidos, mal orientados, esos paneles que en realidad la gente no sabe ni siquiera qué es lo que quiere decir ahí. No, debemos ser esos verdaderos indicadores. De modo, hermanos, que vivamos de una forma que indiquemos claramente el nombre por el cual nosotros hemos sido salvos y la dirección para ir a Jesucristo. Que seamos esos verdaderos indicadores, que podamos estar verdaderamente dando a conocer a otros cuál es el camino que deben de seguir. ¿En qué camino es que nosotros verdaderamente debemos avanzar? Entonces miremos una parte muy importante en eventos de los últimos días, hermanos, en la página 195, referente a la necesidad de cómo tenemos que vivir nosotros espiritualmente, porque vienen tiempos difíciles. Dice, cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina y aquellos que han decidido la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad serán encontrados dormidos, hermanos. El fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere, pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. El Señor permita, hermanos, que en realidad nuestro registro en el cielo esté limpio, que en realidad Dios pueda decir que somos verdaderos y auténticos cristianos. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Antes del diluvio, después de Noé,
hubo entrada en el arca. Dios le cerró en ella, dejando fuera a los impíos. Por espacio de días el pueblo, no sabiendo en su suerte que estaba decidida, continuó en sus en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que se les amenazaba. Entonces miremos, también hoy en día, hermanos, podemos estar en una forma y en un descuido de tal que no nos estemos dando cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy solemne como para que nosotros todavía estemos continuando llevando una vida mediocre, tal vez delante de Dios. Cada uno examínese a sí mismo. Dice en la página 206. Vamos a leer. Dice así: el Señor viene con poder. Perdón, un momentico. Se me pasó la página. Dice así: los juicios vienen cuando Dios retire su protección. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Dice, es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad, angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Dice, ellos se colocan más allá de su protección. El Señor está aquí, Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientes del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones que se nos han dado, dice, si elige su propio camino, ¿qué está eligiendo el pecador? Está eligiendo su propio camino. Entonces dice, Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Miremos, hermanos, que es algo muy delicado, porque dice, cuando nosotros nos estamos colocando en el camino del enemigo, dice, Dios no interrumpe los decididos ataques de Satanás hacia nosotros, porque nosotros voluntariamente nos estamos colocando en el camino del enemigo. Ojo con eso, hermanos. Dice, es el poder de Satanás el cobre en qué? En cada uno de nosotros. Dice, Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada y juzgada equivocadamente y deshonrada. Entonces tenemos muchas formas de las cuales como nosotros en realidad podemos deshonrar a nuestro Dios, siguiendo un curso voluntario en el pecado. Porque si yo me estoy dando cuenta, hermanos, como cristianos, ¿cómo tenemos entonces que obrar? Inmediatamente yo tengo que ir a Jesús para que el Señor me ayude y cada vez más pueda ayudar un paso a Jesús. O sea, en esa fidelidad, que podamos verdaderamente avanzar para que Dios sea el que pueda obrar en nosotros. Dice, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando en este tiempo igual, hermanos. Bebiendo,
inconscientes todos ellos de que la decisión e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Miremos, hermanos, hasta dónde puede el enemigo colocarnos en el terreno prohibido, de tal manera que no nos estemos dando cuenta la situación en la cual estamos viviendo. Cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Seguiremos el mismo curso normal. El que es piadoso seguirá su vida piadosa y los que están haciendo el mal seguirán su propio curso. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Qué horror, hermanos. No estar nosotros en ese verdadero camino como Dios quiere que andemos, para que el Espíritu Santo nos pueda decir a tiempo cómo verdaderamente tenemos que orar, cómo tenemos que avanzar, porque de lo contrario, entonces nos estamos yendo por las filas del enemigo, donde Dios tendrá que decir, apartaos de mí, obradores de maldad, porque no estemos haciendo lo correcto delante de Dios. Dios permita que en realidad podamos andar como Dios quiere que andemos, evitando siempre andar en esos caminos malos que nosotros como pueblo de Dios podemos también transigir si no hacemos la voluntad de Dios. Dice, cuando los que profesan en el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falacias esperanzas. Hermanos, solamente tenemos que pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude cada día a ser esos paneles indicadores, que seamos indicadores fieles, que podamos dar razón en realidad cuál es el camino para seguir a Jesús, para que las personas no se desvíen, porque si por culpa mía otro se desvía de la fe, tendremos que dar cuenta a Dios de esas almas que siguen un curso diferente por nuestra culpa. Porque en realidad no queremos llevar una vida como Dios quiere que lo hagamos. Así que, hermanos, no tenemos sino hoy en día que darle gracias a Dios por estos llamados de misericordia, porque nos haga entender en realidad cómo tenemos que vivir como cristianos. Si es que servir a Jesús es algo muy lindo, hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga, hermanos, nosotros no hagamos sino seguir el curso que debemos seguir. Avancemos haciendo lo correcto, que Dios hará el resto. No pongamos cuidado a las manzanas encantadas que el enemigo colocará a nuestro paso, porque son muchas cosas las que el enemigo colocará en nuestro paso. Pero nosotros démonos paso y avancemos, hermanos. No nos detengamos, porque la vida cristiana no va en detenernos, sino en qué, en avanzar. El que avanza es el que verdaderamente va en prosperidad. Es el que está pendiente de saber que el Espíritu Santo no se deba ir de sus vidas, porque estamos totalmente perdidos. Entonces, que el Señor nos ayude para que en realidad podamos andar en esos caminos como Dios quiere que lo hagamos, haciendo su voluntad. Vamos a leer lo que nos dice 2 Corintios 5:20 para terminar.
5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Somos qué? Somos embajadores de Cristo. Hermanos, ser un embajador no es cualquier cosa. Cuánto más en realidad nosotros ser esos embajadores de Dios nuestro Señor, de nuestro Redentor, reconociendo entonces, hermanos, que tenemos entonces un Dios tan grande, tan misericordioso, que ha hecho cosas tan especiales en nuestras vidas, que cada día, hermanos, avancemos con fe. No miremos nada de las cosas terrenales, que todo va a perecer, porque irá a ser como en los días de Noé. El mundo vivirá igualito y no se da cuenta que está perdido, hasta el momento en que Dios salga del santuario y diga, hecho es. Pues el Señor permita que en realidad este llamado pueda llegar a nuestras vidas y pueda ser el eco necesario para que haya una conversión en cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga, nos guarde y vamos a cantar el himno 127. Amén. Para la honra y la gloria de Dios. Hermana Daira estará por ahí para colocar el himno. Sí, mi hermana, ya va. Bueno, señora. Pongámonos de pie para cantar. Amén. Amén. Bueno, entonces nos vamos a colocar de rodillas y vamos a orar.
Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tocarnos, Señor, en tono con el cielo. Gracias por ese amor infinito que nos has dado. Gracias por esos llamados de misericordia que haces a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has dado en esta pandemia y en estos tiempos tan delicados que estamos viviendo de nuestras vidas. En tus manos, Señor, encomendamos todo tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Bendice cada una de las vecinas que nos acompañan. Cúbrela, Señor, bajo el manto de tu justicia y crea en ellas cada uno y en cada uno de nosotros un corazón limpio, un corazón arrepentido. Verdaderamente, Señor, podamos llegar a esa conversión cabal en nuestras vidas. Amén. Bendice también, Señor, la necesidad de la salud de todos los enfermos. Tú sabes, Amén. Señor, cuántos se han encomendado a nuestras oraciones, como también en cuántas personas que no sabemos, Señor, puedan estar en una cama de salud. Hoy puedas, Señor, tú colocar tu bendita mano sanadora sobre cada uno. Amén. Gracias, Señor, por todo cuanto nos regalas. Bendice a cada uno, Señor, de los encarcelados, de las personas que tienen diferentes dificultades. Tú, Señor, puedas llegar a cada corazón en esta noche y darles la paz. Bendícelos, Señor. acompáñalos. Bendice la necesidad que en esta noche tu Santo Espíritu repose sobre cada uno. Que Amén. sea en el nombre del Señor Jesús que te lo imploramos y te lo agradecemos. Amén. Amén, Señor.